Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Nuevamente estamos frente a ustedes con la responsabilidad de compartir la palabra de Dios. Damos gracias por ese tremendo privilegio. Quiero comenzar diciéndoles que hace un tiempo atrás salió una noticia que probablemente ustedes también pudieron conocerla. ¿Qué decía esta noticia? Decía que la nueva generación de jóvenes nacidos con el uso de los celulares y las pantallas digitales han demostrado por primera vez tener un coeficiente intelectual menor al de sus padres, denunciando así el impacto negativo de estos elementos. El Ministerio de Desarrollo Social y la Familia de nuestro país elaboró un estudio cuyos resultados fueron que el 86% de los niños entre 10 y 13 años posee su propio celular, que además utiliza para actividades recreativas. La tecnología, con todo lo bueno que ella significa, ha afectado negativamente el desarrollo intelectual de esta nueva generación, que son nuestros hijos y nuestros nietos. Un francés, el neurocientífico Michel Desmourguet, que es director del Instituto Nacional de Salud de Francia, en sus estudios asegura que el uso de los aparatos electrónicos, especialmente el celular, ha provocado que los nativos digitales sean la primera generación con un coeficiente intelectual menor al de sus padres. Desmourguet asegura que se ha visto perjudicado por el uso de las pantallas, la memoria, la concentración y la cultura, ya que su uso hace que disminuyan los estímulos que llegan al cerebro. Para mayor información, traten ustedes de leer el informe de Desmourguet que titula La fábrica de cretinos digitales, un título muy fuerte. Ese es el tema que sucede en el ámbito de la enseñanza escolar hoy día, en el mundo en general. El cristianismo, nosotros, no estamos en contra del desarrollo de la tecnología, pero dada la realidad que la pandemia nos ha traído, encierro y poco contacto social, hemos estado obligados a usar la tecnología para seguir funcionando como iglesia. Y es así que nuestro WhatsApp ha sido el único medio que disponemos para recibir la enseñanza y la administración. Damos gracias por tener este medio y gracias también a los hermanos que se han preocupado de que eso esté funcionando. Pero sin duda que la situación que vivimos ha afectado nuestro crecimiento. Porque es claro que el WhatsApp, aunque es necesario, no es suficiente. Por otro lado, no podemos negar que no todos nos conectamos los domingos para recibir palabra de Dios y no todos leen lo que se publica en nuestro WhatsApp. Considerando que nuestro medio de contacto es mínimo desde ese punto de vista, que podemos disponer y que es el único que disponemos para nuestras actividades, cabe preguntarse, ¿qué ha pasado con los hermanos que nunca aparecen en la pantalla los domingos y que tampoco usan el WhatsApp? De esta preocupación nace el tema de esta mañana. Vamos a orar. Amado Dios, gracias le damos por que usted nos mantiene con vida, con salud y firmes en la fe. Oramos, Señor, para que nuestra iglesia se levante en este tiempo de necesidad. Nos levantemos y nos despabilemos del sueño que al parecer hemos caído por este tiempo de poca actividad, sabiendo que la necesidad es tremenda. Oro, Señor, por cada familia, por cada hermano, para que el Espíritu Santo que usted ha puesto en cada uno de nosotros, ese poder sin límite, un poder inconmensurable, Señor, un poder espiritual que puede cambiar el mundo. Empecemos a usarlo, Señor, a usarlo, todo para su gloria. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero recordarles que poco antes de ascender a los cielos, después de haber resucitado,
el Señor Jesús le dio un mandato a sus discípulos y por extensión a toda su iglesia. Este mandato, que es muy conocido, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este texto está en Mateo 28, 18 al 20. Es un mandato que se ha llamado la Gran Comisión y ha sido el lema que ha guiado a la iglesia en su responsabilidad de compartir el Evangelio, tanto a nivel local como hasta lo último de la tierra. Si estudiamos el texto, podemos reconocer que hay una meta. ¿Cuál es esa meta? Hacer discípulos. Y que las acciones de ir, bautizar y enseñar son los medios para alcanzar esta meta. Las iglesias, en sus estadísticas, generalmente anotan las decisiones de cuántos recibieron a Cristo, o cuántos se bautizaron, o cuántos hicieron la oración de fe, pero nunca se anotan cuántos discípulos se han hecho. Cabe entonces hacer la pregunta: ¿cómo sabemos si hemos hecho discípulos para cumplir cabalmente el mandato divino? En la mayoría de las iglesias se acepta que la persona se ha convertido al Evangelio cuando exhibe una conducta cristiana, es decir, comienza a asistir a los cultos de adoración, tal como lo hacen todos los creyentes, socializa con creyentes y también comienza a evitar cierta clase de conductas no cristianas en su vida personal. En verdad que esta forma de evaluar la verdadera conversión de alguien que ha aceptado a Cristo como su Salvador no es del todo incorrecta, ya que el nuevo creyente debe evidenciar con hechos su fe. Sin embargo, esta forma de ver la conversión presenta, por lo menos a mi manera de ver, tres peligros básicos. Primero, pone énfasis en que la salvación es por nuestra conducta solamente, en lugar de que somos salvos por nuestra fe en Cristo. De esta manera, alguno de los creyentes que se inician pudiera llegar a creer que se puede ser cristiano simplemente aprendiendo a actuar imitando lo que otros hacen, sin experimentar un cambio en su corazón. Es lo que sucedía con los fariseos. Por eso el Señor Jesús dijo que es posible comportarse como un buen creyente y con todo igual irse al infierno. Miren, leamos lo que dice Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El segundo peligro de este modelo de conversión por comportamiento es que la persona, aunque pasen los años, no crece espiritualmente. Adopta un tipo de conducta pasiva en vez de crecer como lo haría un verdadero discípulo. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Éfeso, les dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Las Escrituras nos llaman a un continuo crecimiento mediante el poder del Espíritu Santo, que nos ayuda a crecer en Cristo. El tercer peligro es que este modelo de conversión por comportamiento produce congregaciones inmaduras que no crecen y que no pueden recibir alimento sólido. Cuando se enseña o se predican las doctrinas de la Biblia, se produce un rechazo o bien una falta de interés hacia este tipo de enseñanza, porque prefieren escuchar temas que hablan del amor de Dios, de las bendiciones que recibimos o del perdón de Dios. Y esa enseñanza de los primeros pasos no es suficiente para librarlos de los peligros de aceptar falsas doctrinas que especialmente están en las redes sociales, las que llegan al creyente inmaduro sin haber recibido enseñanza previa o sin haber hecho un estudio personal de la palabra. La razón de esto es porque ellos son niños
Y como niños, repiten sin pensar lo que escuchan, sin saber identificar el peligro que significa crecer en el error. Bíblicamente, lo sabemos todos, la conversión es nacer de nuevo, es dar un giro en 180 grados en la vida. Significa apartarse de la propia manera egoísta de vivir y volverse a Dios. En esa experiencia, en un comienzo, habrá inmadurez espiritual, como es lógico. Pero si han tenido un cambio de corazón real, ese hombre o esa mujer, deben volverse de la senda del pecado y dándole espalda al pecado, luchando contra la tentación, para comenzar a caminar el nuevo camino, el camino que va en dirección a la cruz de Cristo. Si esa persona continúa en la dirección correcta, es decir, hacia la cruz, llegará finalmente a crecer y a madurar en su comportamiento como cristiano por la obra del Espíritu Santo, transformándose en un verdadero discípulo. Ahora, es verdad que hay experiencias de conversión sorprendentes. En la Biblia se describen varias, como la del apóstol Pablo, en Hechos 9, el eunuco etíope y Felipe en el desierto, Hechos 8, el carcelero de Filipo, en Hechos 16. Hoy en la actualidad hay otros que se convierten por sanidades físicas, otros que vienen al Señor porque han sido testigos del poder de Dios que vence las fuerzas espirituales del mundo. Debido a que nos hemos acostumbrado a destacar estas sorprendentes conversiones inmediatas como ejemplos del poder de Dios, con mucha facilidad comenzamos a ver la conversión como un acontecimiento y no como un proceso, cuya meta es hacer discípulos. Cristo mismo dijo, primero hierba, después espiga, después grano lleno de espiga. Hacer discípulos de Cristo, que es la meta del Evangelio, entonces es un proceso que requiere tiempo, así como el crecimiento lento de la semilla es un llamado a la paciencia del labrador. El hacer discípulos es un llamado a la iglesia para participar de ese proceso responsablemente. Y esa responsabilidad es de sembrar la semilla en los corazones, es decir, la semilla de la palabra. Es verdad que el labrador no tiene poder sobre el crecimiento de la semilla, pero es responsable de preparar la tierra, de cuidarla y de regarla. Esta parte del proceso de hacer discípulos se hace en la iglesia. De allí la importancia de congregarse y del estudio de la palabra, que es la semilla, de manera ordenada y constante. El comportamiento de cualquier persona responde a su escala de valores. ¿Qué es la escala de valores? Es lo que para esa persona es bueno o lo que es malo, lo que es aceptable o lo que es inaceptable. Son los valores que hemos aprendido desde pequeños, ya sea en la familia o en el medio donde crecimos. Por ejemplo, nos han enseñado los hombres no lloran. O nos han dicho, no dejes que te peguen, pega tú antes. O hemos aprendido que el tarot es un elemento para conocer el futuro, el horóscopo, la hechicería, el incesto, el abuso, el alcoholismo. Todo eso, sea bueno o malo, aceptable o no, ha tenido un lugar en la construcción de nuestros valores de vida. Por eso es necesario un verdadero cambio de vida. Y ese cambio lo hace el Espíritu Santo mediante la palabra de Dios, logrando cambiar nuestra escala de valores. Y al cambiar nuestros valores, cambiará nuestra forma de vivir, nuestro comportamiento, mientras vamos creciendo en Cristo. Los seres humanos respondemos a Dios de tres maneras: espiritual, mental y emocionalmente. Espiritual, mental y emocionalmente. La verdadera conversión progresa por estos tres caminos. A causa del pecado, el hombre natural está normalmente incapacitado para responder a Dios espiritualmente. Es decir, la respuesta espiritual necesita que alguien le guíe, y ese alguien es el Espíritu Santo. La vida y la obra de Cristo en la tierra prepararon el camino para la presencia del Espíritu Santo entre los hombres. La palabra dice que Jesucristo enseñaba, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya
juzgado. Convencerá al mundo. El Espíritu Santo no ministra solo a los creyentes, también lo hace al mundo perdido. Y su objetivo es llevar a los pecadores al conocimiento de Cristo. Es el Espíritu Santo el que le habla a la conciencia del hombre a través de la palabra para atraerlo a Dios. De allí la importancia de que nos preparemos, de que estudiemos la palabra. No solamente la oración, no solamente escuchar, estudiar la palabra. Es imposible de reemplazar. La Biblia enseña que por naturaleza todas las personas son rebeldes a Dios y hostiles a Cristo. En Efesios 2.1 dice que están muertos en delitos y pecados. Efesios 2.3 son por naturaleza hijos de ira. En Efesios 4.18-19 dice, tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Segunda de Corintios 4.4 dice que están cegados por Satanás, de modo que no pueden entender la verdad espiritual. Entonces, hay una completa incapacidad del hombre caído para buscar a Dios por sí mismo. Necesita que alguien lo guíe hacia la verdad. Y ese alguien es el que evangeliza, el que lleva el evangelio, el mensaje. Cuando la persona empieza a responder a Dios, su espíritu es vivificado y aprende a responderle al Espíritu Santo. Cuanto más responde, tanto más aprende a escuchar la dirección espiritual del Espíritu Santo. Pero el hombre debe responderle a Dios no solo espiritualmente, sino que también mentalmente. ¿Qué significa eso? Significa que debe estar en una constante búsqueda para aprender más acerca de Dios. Allí está el estudio y la reflexión. Fuimos hechos con capacidad de razonar. La razón la utilizamos todo el tiempo. En la conversión real del hombre, la mente debe quedar satisfecha en su búsqueda de Dios. Es por eso que llegamos a creer que hubo una creación, que hay una salvación, que hay una resurrección y también hay un perdón. El hombre redimido debe aprender no solo a entender a Dios lo suficiente como para servirlo, sino que también debe aprender a pensar a la manera de Dios acerca de sí mismo y de la creación divina. La fe no va contra la razón, solo está en contra de las tentativas de la humanidad de razonar sin Dios. Los seres humanos también debemos responderle a Dios emocionalmente. ¿Qué significa esto? Se refiere a nuestra responsabilidad de saber escoger las opciones que se nos presentan. Si te invitan a un lugar, no digas, ¿qué de malo hay en que vaya? Di mejor, ¿qué de bueno hay para que yo vaya? Responder emocionalmente incluye la forma en que opinamos respecto de algo, es decir, qué valor le damos. Dios le pidió a Adán y a Eva que optaran por obedecerle a Él y luego les dio la libertad para desobedecer. En la misma manera que se les pidió a Adán y a Eva que optaran por el propósito de Dios, así se nos pide que sigamos optando para seguir el propósito de Dios cada día. En este caminar hacia la cruz va a haber siempre algo de dolor, porque es necesario morir a nosotros mismos. Y el primer funeral es el de nuestro yo. ¿Quién está sentado en el trono de tu vida, querido hermano, querida hermana? ¿Quién decide lo que harás hoy? Nuestro yo, ¿cierto? Pero vivir en Cristo significa que ahora Él debe estar sentado en el trono de nuestra vida, como nuestro Señor. Debemos establecer una nueva relación con Cristo. Somos sus discípulos y debemos obedecerle. El precio que hay que pagar es que nuestra voluntad debe ser quebrantada y sometida. Hermanos queridos, el quebrantamiento del yo es doloroso y es humillante, pero es la única forma de hacerlo. Gálatas 2:20 nos enseña, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para
que Cristo pueda revelarse y vivir plenamente en nosotros, es necesario que nuestro yo, ese yo duro y soberbio que quiere hacer siempre su voluntad, que reclama sus derechos y que busca su propia gloria, finalmente baje la cabeza ante la voluntad de Dios y se rinda ante Cristo, entregándole todos sus derechos, despojándose de toda gloria, para que el Señor Jesucristo lo tenga todo y sea el todo en nosotros. Esto no es fácil, mi hermano. Muchas veces el yo trata de vivir a su manera la vida cristiana. Y muchas veces también es el yo el que quiere hacer la obra cristiana a su manera. Y ahí vienen los fracasos y las dificultades. Porque siempre es el yo el que se irrita, el que se impacienta, el que es envidioso, el que se resiste, el que critica, el que se incomoda y preocupa. Es ese yo el que es duro y sin compasión muchas veces hacia los demás. ¿Cuántas veces los padres no saben atender las diferencias con los hijos, con el amor que se necesita y se hace con la dureza de la autoridad? Entonces no debe sorprendernos el hecho de que debemos ser quebrantados. Mientras el yo tenga el control, Dios no podrá hacer mucho con nosotros. Porque todos los frutos del Espíritu Santo, enumerados en Gálatas 5, amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que son los dones que Dios quiere llenarnos, son completamente opuestos a ese yo duro, a ese yo que es duro y no quebrantado en nosotros. Ahora, el quebrantamiento, hermanos queridos, es obra tanto de Dios como de nosotros. Él nos deja oír su voz, pero a la vez nos permite escoger. Si queremos tener comunión con el Altísimo, debemos tener un espíritu abierto para dejarnos redarguir y convencer por el Espíritu Santo de que somos pecadores y que debemos cambiar. Entonces, cuando debemos decidir si nos endurecemos y rehusamos arrepentirnos o inclinamos la cabeza para decir, sí, Señor, es el momento. Ser quebrantado cada día es simplemente decirle, sí, Señor, ante la convicción de nuestro pecado, renunciando a nuestros intereses y haciendo la restitución necesaria. Eso significa, si lo hemos cumplido, que hemos llegado ante la cruz de Cristo. La buena voluntad, la disposición que Cristo demostró para ser quebrantado por causa nuestra, es lo que debe motivarnos para nuestro quebrantamiento. Filipenses 2, del 6 al 8, nos muestra la figura del Cristo quebrantado. Miren lo que dice. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Allí se muestra la figura del Cristo quebrantado, siervo de Dios y siervo de los hombres. Le vemos listo a renunciar a todos sus derechos, sin hogar, sin posesiones, sin posibilidad de reclamar o defenderse del castigo injusto, dispuesto a ser pisoteado por los hombres sin defensa alguna, pero sobre todo le vemos quebrantado, dirigiéndose humildemente hacia su sacrificio para ser la víctima sacrificial de los hombres, llevando los pecados de todos nosotros en su cuerpo sobre el madero. En su sermón, en el monte, nos dejó el manual del discípulo, diciendo que no debemos vengarnos del que nos hace daño, que debemos amar a nuestros enemigos, que debemos dar sin esperar recibir, que somos la luz del mundo, que debemos poner la otra mejilla cuando nos insultan o nos dañan. Cumplir
Cada una de sus enseñanzas requiere la muerte de nuestro yo, algo muy difícil y que solo la visión de Cristo, que es amor y que estuvo listo para ser quebrantado por nosotros, nos puede motivar e impulsar a hacer lo mismo. Morir a nosotros mismos, el morir del yo, no es algo que hagamos solo una vez y para siempre. Deberá ser una experiencia constante. Solo así podrá el Señor ser manifestado continuamente en nosotros. Como dice la palabra, llevando en el cuerpo, siempre por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Nuestra entrega a Dios se mide por nuestra entrega a los demás. Cada persona que trata de humillarnos o de vejarnos es el instrumento que Dios usa para quebrantarnos, para que vayamos creciendo hasta la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Mientras nuestra vida esté centrada en el yo, nunca podremos reflejar su vida en nosotros, a menos que estemos preparados por Dios para morir constantemente y decidir siempre hacer su voluntad, no la nuestra. Miren, hermanos queridos, aquí hay 4 marcas de un verdadero discípulo. Un discípulo cree en Jesús. Un discípulo crece en Jesús. Un discípulo obedece a Jesús. Los discípulos son como Jesús. ¿Cuánto necesita el mundo de hoy este evangelio, mis hermanos? El crimen, los abusos en contra de los débiles, la violencia, la incredulidad lo caracterizan. La iglesia necesita hacer discípulos, no solo convertidos. Necesita hombres y mujeres preparados y entregados que vayan mucho más allá de sus propios intereses con el mensaje de Cristo, tal como lo hizo Él cuando llegó a la cruz. ¿Por qué? Porque llevamos un mensaje que es asunto de vida o muerte, porque por lo tanto tiene urgencia proclamarlo. Y debemos hacerlo a tiempo y fuera de tiempo. Nos insta la palabra. Eso implica saber redarguir, es decir, guiar a las personas a ver su propio pecado y a sentirse culpables por él mismo. Y luego reprenderlos, poniendo convicción de juicio, si es que no hay arrepentimiento. Y eso, mis hermanos, no va a suceder si la iglesia no se pone en campaña para prepararse. Pensemos que estamos en un mundo de oscuridad, un mundo que necesita la luz. ¿Y quién tiene la luz? La iglesia. ¿Y dónde tenemos la luz? Dentro de nuestros templos. ¿Acaso no es una desobediencia? ¿Acaso no es un pecado tremendo? Hermanos, yo no quiero hacer una crítica. Hemos hecho lo que hemos podido, pero necesitamos vivificarnos. Necesitamos ponerle espíritu a esos huesos secos. No podemos seguir así. Yo me siento responsable. Todos somos responsables. Estamos durmiendo. Discúlpenme, mis hermanos, si me exalto. Pero hay algo que me inquieta tanto y es cómo estamos viviendo el Evangelio hoy. Ya no hay tiempo, ya no hay más tiempo. Hay evidencias de eso. Se acercan los últimos días. Y Cristo viene. Y Él espera llevar una iglesia pura, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Una iglesia vestida de lino blanco, que indica pureza. Vamos a orar. Amado Dios, estamos en deuda con el mundo y en deuda con usted. Su sacrificio en la cruz tenía un sentido, un objetivo. Sus últimas palabras
ese mandato dado a la iglesia aún no se ha cumplido. El mundo está muriendo. Hemos visto en estos 2 últimos años cómo ha muerto gente por esta epidemia. Más de 56,000 muertes. La mayoría de ellos probablemente llegaron a morir sin Cristo. Dios, debemos sentirnos culpables. Levante a su iglesia. Levante a su iglesia, Señor. Llénela de ese espíritu nuevo que vivifica. Gracias le damos por su paciencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga.